The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, por favor, ¿me podrían confirmar de que ya se ha restablecido la conexión? ¿Me podrían escribir si pueden visualizar la pantalla que se está mostrando? Sí, ahora sí se ve, perfecto. Muy bien. Mil disculpas nuevamente por los inconvenientes que tuvimos, ¿no? Pues como les indicaba, justamente vamos a hablar sobre el tema de análisis de datos y toma de decisiones con Decision Tool Suite. Hablábamos justamente hace un instante por el tema de la incertidumbre que existe dentro de las compañías. Muchas veces uno tiene la expectativa de que no va a suceder algo malo a lo largo del camino, pero en ocasiones pues, se suelen presentar una serie de adversidades, ¿no? Más aún, como hablamos que las organizaciones se manejan en entornos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, pues, ¿no? Una frase que también se compartía es que es importante dentro de cualquier nivel táctico, estratégico, inclusive a niveles operativos, identificar, caracterizar y comprender las incertidumbres y luego incorporarlas dentro del proceso de toma de decisiones para que efectivamente poder reflejar todos esos entornos que hace un momento acabábamos de conversar, ¿no? Entonces creo que ahora sí ya se restableció el audio. Perfecto, sigamos entonces. Como hablábamos del tema de los riesgos, ¿no? Los riesgos tienen una incidencia significativa dentro de las organizaciones. Y aquí ustedes van a poder observar en una infografía el impacto que tienen los riesgos, y este es un reporte que genera el Foro Económico Mundial, así como una compañía también llamada AON, en su encuesta global de gestión de los riesgos, ¿no? Como puede darse claramente, los líderes de negocio concuerdan que los registros de riesgos están aumentando. O sea, es irónico escuchar a empresarios que digan que efectivamente descartan cualquier adversidad o problemática que pueda afectar tanto positiva o negativamente en sus productos o servicios. Es algo utópico, es algo falso. Entonces, lo refleja justamente en dichas estadísticas, ¿no? 59% de los líderes de negocios globales esperan más riesgos en el 2018. Unos dicen que están disminuyendo, pero lo que sí es importante saber es que dentro del radar de los principales riesgos que pueden afectar a las empresas en un horizonte hacia el 2020 son riesgos de desaceleración económica, aumento de la competencia, no innovación, cambios regulatorios, crímenes cibernéticos, daños a la reputación, etcétera, etcétera, etcétera. Son algunos elementos que hay que tener en cuenta cómo nosotros los reflejamos dentro de las operaciones, dentro de las estimaciones, de nuestros pronósticos, presupuestos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Luego también es muy irónico dentro de esta infografía visualizar de que efectivamente las organizaciones, muy pocas de ellas, adoptan enfoques formales de gestión de riesgos como tal. Algunos lo hacen de forma parcial, otros ni siquiera saben qué es gestión de riesgos y cómo aplicarlo, y peor aún, otras no tienen ni políticas para ello. Lo importante de esta infografía, que siempre la cito para explicar el tema de la importancia de los riesgos, es justamente visualizar cómo las organizaciones han ido decreciendo en sus esfuerzos de analizar el impacto que tienen los riesgos y cuantificar ese impacto. Esto es muy importante, porque una cosa es el ejercicio que en ocasiones se ve en compañías donde dice, ¿sabes qué? Estimemos la probabilidad del impacto que pueden tener estos eventos, pero de forma cualitativa, con escalas muy alto, bajo, catastrófico, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es realmente llevar en tiempo, en costo o alguna otra métrica de tipo cuantitativa, ver cuánto efectivamente vamos a tener de pérdidas o cuánto probablemente tendríamos de ganancias, ¿sí? En términos de tiempo. Entonces son algunas variables que efectivamente no se las considera de la mejor manera. Ustedes pueden ver claramente cómo esas prácticas desgraciadamente van en declive, pues, ¿no? Y algo también importante, proporciona a las organizaciones que no miden la efectividad de sus programas de gestión de riesgos. Inclusive el índice, a pesar de haber ya incrementado básicamente unos 8 puntos porcentuales, igual sigue siendo bajo. Y es ahí una oportunidad que tenemos todos los presentes de este webinar, ir transformando esta realidad dentro de las compañías en donde nos encontramos laborando o somos dueños de una de ellas, ¿no? Y más importante, la sinergia entre el riesgo y la incertidumbre. Nosotros en ocasiones pues podemos ver de que tomamos decisiones con respecto a un solo valor. Por ejemplo, decimos, ¿sabes qué?
la tasa de crecimiento de los ingresos va a ser de tanto por ciento. El resultado de métricas financieras que pueden estar amparadas por un ROI, un PAN, un TIR, va a ser de tanto, y en función de eso probamos o negamos tal iniciativa. Pero realmente nos damos cuenta, nos hemos preguntado si realmente estamos considerando todas esas variables que pueden hacer inciertos dichos valores. Y es allí en donde efectivamente ya nuestra toma de decisiones de un valor puntual llega a reflejar un rango de posibles valores que puedan presentarse. ¿Sí? Más aún si efectivamente empezamos a considerar a los riesgos como parte dentro de nuestras estimaciones y a la incertidumbre per se de cada una de ellas, efectivamente ya tenemos una combinación de todos estos eventos, ¿no? Que realmente nos van a facultar tomar mejores decisiones frente a lo que tradicionalmente se ha venido haciendo en las organizaciones, ¿no? Sea o bien aprovechando data histórica o estimaciones de juicios de expertos como tal, pues, ¿no? Entonces aquí va la pregunta, ¿cómo nosotros incluimos incertidumbre? ¿Cómo incluimos los riesgos inherentes que puedan presentarse, tal como lo vimos en la infografía anterior, dentro de nuestros modelos de negocio? Pues ya vamos a ir aprendiendo algunas de estas herramientas que nos van a ayudar a poder tomar mejores decisiones y analizar de mejor manera cada uno de nuestros repositorios de datos que dispongamos, ¿no? Frases claves que amparan a este pensamiento. Se mide la inteligencia por la cantidad de incertidumbres que un ser es capaz de soportar. Immanuel Kant. En un mundo que cambia rápido, la única estrategia en la que el fracaso está garantizado es no asumir riesgos, de Mark Zuckerberg. A menudo encontramos nuestro destino por aquellos caminos que tomamos para evitarlo, Jean de La Fontaine. Son pensamientos que realmente aportan mucho al momento de ir culturizando a nuestro C-level y a cada una de las personas en donde pues intentamos evangelizar una cultura de riesgos a nivel institucional. Pero ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer, cómo podemos cambiar estas estadísticas que hace un momento hemos visto gracias a la adopción de cada una de las soluciones que voy a ir explicando el día de hoy. Empecemos con @RIS. @RIS es un programa muy importante que ayuda, como ustedes pueden visualizar, a análisis de riesgo bajo el enfoque de simulación Monte Carlo, ¿sí? Aquí pues justamente voy a hacer un ejemplo rápidamente en mi Excel, donde podemos decir lo siguiente, ¿no? Un ejemplo clásico. Digamos que yo tengo ingresos, tengo mis gastos y tengo una utilidad, pues, ¿no? Digamos que yo percibo ingresos de $10,000, tengo unos gastos de 5,000 y finalmente ustedes conocerán pues que la utilidad que tenga en mi ejercicio es la diferencia entre los ingresos y los gastos, pues, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces nosotros asumimos de que esto siempre va a ser así, pero no necesariamente es así. Nosotros sabemos que no siempre vamos a ganar mensualmente 10,000, puede que en ocasiones ganemos más que eso, menos que eso, y lo mismo pasa con los gastos. Y de igual manera, como producto tendríamos a la utilidad. Pero en este contexto, si finalmente nosotros empezamos a agregarle la incertidumbre per se que tienen los ingresos y los gastos, podríamos decir, ah, perfecto, yo percibo una media de 10,000 en ingresos con una desviación estándar de unos $5,000, ¿no? Unos gastos, pues percibo unos ingresos de 5,000 con una desviación estándar de unos 1,000. Estos valores, ahora sí, como yo agrego incertidumbre, y es ahí donde me apalanco una solución como @RIS, es agregando una distribución de probabilidad, lo vamos a ver dentro de poco. En este caso, como tengo una media y una desviación estándar, puedo tomar una distribución que comúnmente se adopta, que es la normal, coloco los parámetros de media y de desviación estándar y automáticamente ahora sí puedo reflejar la incertidumbre per se que existe dentro de mis ingresos. Habrá ocasiones en donde es probable que yo realmente gane 15,000, gane 5,000, e inclusive este tipo de herramientas nos ayudan a poder cuantificar de esa manera dichas probabilidades. Por ejemplo, aquí yo puedo decir cuál es la probabilidad de que mis ingresos corporativos o personales, porque estamos hablando por cantidades muy pequeñitas, sean los $15,000, podemos ver claramente que dicha probabilidad es del 15,8%, que es lo que ustedes observan acá, ¿no? De la misma manera, poder decir quiero un intervalo de confianza al 90%,
para conocer entre qué valores se encontrarían mis ingresos. Podemos darnos cuenta que los ingresos pueden oscilar entre $1.776 y $18.224 como tal, pues, ¿no? Los ingresos no esperados también podríamos en algún momento cuantificarlos, que se encontrarían, podríamos decir, entre, bueno, como aquí hablamos de un tipo de incertidumbre basada en una distribución que tiene una tendencia hacia el infinito, podríamos en algún momento inclusive cambiar esta distribución por otra, considerando otros parámetros en particular y determinar el ingreso inesperado que también se puede dar, pues, ¿no? A una tasa de confianza específica. Entonces, esto lo mismo lo podemos hacer para la parte de los gastos. Ustedes pueden observar, aquí automáticamente ya los gastos tendrían también su correspondiente distribución de incertidumbre. Finalmente, la utilidad, podríamos aplicar la misma ecuación que hace un momento veíamos, los ingresos menos los gastos, y automáticamente ver cuánto puede cambiar esto, ¿no? Si activamos aquí los dados, se van a dar cuenta que habrá ocasiones donde nosotros ganemos mucho, así como habrá ocasiones en donde efectivamente no se gane tanto, o peor, se pierde. Y eso es lo importante. Esto es lo que realmente refleja la incertidumbre que puede presentarse dentro de nuestras operaciones, ¿no? Se van a dar cuenta que efectivamente aquí, para poder ya empezar a determinar probabilísticamente cuál es la probabilidad de que yo genere utilidad o genere pérdidas, es donde nosotros vamos a estructurar un pequeño modelo de simulación para luego ejecutarle en Monte Carlo. Teniendo en cuenta que variables como ingresos y gastos son variables de entrada, también un componente de un modelo de simulación es la función de transferencia, que en este caso sería la ecuación matemática de ingresos menos gastos, y variables de salida como la variable de utilidad, que es el resultado del procesamiento de las entradas con su correspondiente función de transferencia. Para ello, agregamos el botoncito de añadir salida en utilidad. Definimos la cantidad de réplicas en donde vamos a ejecutar esta simulación. Vamos a asumir que vamos a emular 1000 ejercicios económicos, ¿verdad? En donde tienes una distribución similar de ingresos con estos parámetros, de gastos con estos parámetros, y al momento de ejecutarla, podemos dar clic en iniciar simulación, va a poder visualizar automáticamente el efecto que tiene la incertidumbre con esta variable de salida en particular, ¿no? Ustedes van a poder observar claramente cómo poco a poco los 1000 posibles resultados de utilidad empiezan a combinarse dentro de una gráfica clásica, de algunas gráficas que existen en el riesgo, que en este caso es el histograma de probabilidad. Ustedes en algún momento también con el @RIS pueden acelerar los resultados para como ahora los pueden ir visualizando, y de esa manera poder ir dándose cuenta de la cuantificación de las probabilidades que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, aquí nosotros podemos calcular cuál es la probabilidad de que yo tenga una utilidad positiva, o al menos superior a no ganar nada. La probabilidad es del 83.4%. De no ganar del 16.6%. Y ahí un poco va de la mano si pues tenemos este tipo de análisis de negocios o de iniciativas o de alternativas, ir viendo efectivamente si realmente es favorable continuar con esta idea de negocio o no. Tengan en cuenta que aquí únicamente hemos considerado incertidumbre solo incertidumbre, pero no hemos considerado el efecto de los riesgos. Y eso efectivamente ustedes se van a dar cuenta en la serie de webinars que vamos a tener en este año. ¿Qué pasa si nosotros combinamos un registro de riesgos dentro de este ejercicio para ver el efecto que puede suscitarse al momento de la cuantificación de probabilidades, como la hemos visto en este momento, ¿no? Dentro de @RIS ustedes se van a dar cuenta que también pues disponen de una suite para poder hacer análisis de sensibilidad con gráficos de tornado, tal como pueden ver ahí, analizar qué variables son las que mayor impactan a la utilidad, diagramas de araña, tal como lo pueden ver a continuación, ¿sí? Esto obviamente es más visible cuando tenemos otras variables como tal. Inclusive, desde los mismos gráficos de tornado, pueden también extraerse gráficas de dispersión que nos permiten analizar de forma bivariada la relación entre una variable de salida, que es la utilidad, y los ingresos, e ir calculando también probabilidades correspondientes. Otras funcionalidades en @RIS ustedes también se van a dar cuenta que se posee,
como el tema de agregar correlaciones, que pasa si nosotros correlacionamos los ingresos y los gastos, ¿sí? Para ver efectivamente el efecto que tienen esas relaciones dentro de las estimaciones que estamos desarrollando, ¿sí? O en su momento también podríamos agregar el efecto de series de tiempo, cómo pueden impactarse justamente si nosotros tenemos una estimación de tasas de crecimiento o si en algún momento hemos considerado otras variables, por ejemplo, macroeconómicas como la inflación, cómo afecta dentro de estos análisis, ¿no? Pero también agregando su correspondiente serie de tiempo para tener una precisión de cómo estos eventos pueden afectar a lo largo de un horizonte de planificación, de forma longitudinal. Más aún cuando también tenemos temas de proyectos, también se puede hacer análisis muy interesantes en materias de riesgos de proyectos, que lo podemos ver rápidamente aquí. Nos vamos a tener en cuenta que cada una de las soluciones tiene una hoja de cálculo ejemplo, en donde ustedes van a disponer de ejemplos mucho más robustos de los que les estoy ilustrando, ¿verdad? Para que puedan ver la aplicabilidad que tienen estos elementos, pues, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si damos clic en este archivito que dice tutorial, se van a dar cuenta que como nuestros proyectos, que gran parte de las organizaciones utilizan una herramienta de calendarización como Microsoft Project, como nosotros podemos también hacer análisis de riesgo, análisis de incertidumbre y también análisis de riesgo dentro de nuestros proyectos como tal, ¿no? Vamos a ir viendo rápidamente un pequeño ejemplo para cerrar justamente la parte del @RIS, ¿sí? Entonces ya me permito mostrarle un ratito para que se tome su tiempito en mi máquina. Ahora sí, entonces ustedes se van a dar cuenta que tenemos un cronograma de project, tal como lo pueden observar acá, con sus debidas duraciones y fechas de finalización determinísticas. Finalización de este proyecto 9 de noviembre, duración de 36.13 días. Inclusive podemos agregarle la variable de costo también, podemos inclusive rápidamente insertarle la columna de costo. Déjenme un ratito. Ahí está. Y finalmente, ver efectivamente cómo esto puede afectar al momento de agregar incertidumbre, como ustedes pueden ver a continuación. En algunas actividades que pueden ser parte de una ruta crítica de un proyecto, no, pues se ha visto que ha sido necesario agregar incertidumbre, tal como ustedes pueden ver aquí. Aquí no necesariamente tenemos una estimación por dos valores, sino una estimación por tres valores con un mínimo más probable y máximo en algunos campos. Podemos ejecutar la simulación, tal como lo van a poder ver a continuación, y también ir cuantificando la probabilidad de que efectivamente ese proyecto culmine en tiempo o inclusive también en costo como tal, pues, ¿no? Que lo vamos a ver dentro de poco, ¿sí? Entonces ustedes van a ir viendo rápidamente cómo esto cambia y cuantificar dicha probabilidad, ¿no? Nosotros habíamos visto que determinísticamente la fecha de finalización del proyecto era el 9 de noviembre, pero con los resultados que hemos obtenido podemos calcular la probabilidad de que realmente el 9 de noviembre culminen. Ustedes pueden observar que básicamente aquí está el 9 de noviembre, colocamos justamente el cursor acá y vemos que la probabilidad de exceder en tiempo ese proyecto, considerando fecha de finalización, es el 95%. Inclusive herramientas como estas nos dan la idea de ver qué tan bien o qué tan mal hemos planificado, hemos desarrollado la programación de nuestros proyectos al momento de considerar el efecto de la incertidumbre, se diga cuando agreguemos los riesgos dentro de estas iniciativas como tal, ¿no? Estos y muchos otros ejemplos ustedes los van a poder visualizar con detalle al momento de descargar la solución de forma gratuita por un tiempo determinado cada uno de estos ejemplos como tal, ¿no? Eso con respecto a @RIS. Y ustedes se van a dar cuenta que el producto @RIS efectivamente tiene una aplicación muy interesante por industrias, ¿no? Vemos en la parte de finanzas, seguros, petróleo, Six Sigma, industrias manufactureras, como efectivamente las diversas aplicaciones que se pueden dar. Y eso que solo he citado algunas, porque por espacios ya de los slides no me permite. Pero ustedes se van a dar cuenta al momento de visitar la página web que van a encontrar un sinnúmero de aplicaciones, inclusive ejemplos que están cargados en el sitio web para que ustedes puedan ver la aplicabilidad y el alcance que tiene la @RIS y cómo la @RIS
soporta a otras aplicaciones que voy a ir explicando a continuación, como es el caso del Precision Tree. El Precision Tree es una aplicación que nos ayuda a hacer análisis de decisión con árboles de decisión y diagramas de influencia. En Cristiano, ¿qué es un árbol de decisión? Es una estructura gráfica que nos permite esquematizar las diversas alternativas que podemos disponer considerando ciertos eventos que realmente no están bajo nuestro control. Son los conocidos en la teoría de la decisión como los estados de la naturaleza. Y podemos hacer un ejemplo rápido justamente en la aplicación de la herramienta del Precision Tree, que lo vamos a ver dentro de poco. Entonces aquí, ustedes en utilidades, se van a cargar programa auxiliar, vamos a dar clic en Precision Tree, y se van a dar cuenta que en este momento se aperturará la aplicación del Precision Tree, ¿sí? Para poder esquematizar estos árboles de decisión. Ahí la tenemos. Entonces yo voy a borrar en este momento lo que hicimos hace un instante, ¿verdad? Y aquí pues efectivamente puedo crear árboles de decisión de forma muy rápida y sencilla. Una aplicación muy interesante para poder estructurar estos esquemas, ¿no? Entonces aquí digamos que el nuevo árbol lo voy a llamar diseño de planta, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de tipo manufacturero, en donde el diseño de planta yo puede que tenga diversas alternativas y ahí es donde voy a utilizar algo que se llama nodos de decisión. El primero tengo una planta grande, el segundo una planta mediana y el tercero puede ser una planta pequeña, ¿sí? Entonces, al momento de que ya he ingresado esas alternativas, ¿verdad? Ahí es donde va una variable que efectivamente para efectos ilustrativos voy a determinar que es la demanda. La demanda efectivamente va a ser de que yo considere efectivamente si es conveniente irme por la construcción de una planta grande o por una planta mediana o por una planta pequeña. Entonces aquí, luego de esto, ya debería agregar nodos correspondientes a estados de la naturaleza que tienen una probabilidad de que ocurra o que no ocurra. Entonces, al momento de agregar acá este botoncito de azar, voy aquí a asumir que si tengo una demanda alta de ese producto, demanda baja, ¿verdad? Y la probabilidad de tenerlo, ¿no? Que esto se puede hacer o bien por el análisis de unidad histórica, si es que he hecho, o si somos una empresa de construcción o de equipamiento de plantas que tenemos experiencia en este sentido, o en su defecto puede ser un estudio de mercado. Entonces, por ejemplo, que el estudio de mercado me ha dicho que si yo me voy por una planta grande, la demanda alta, pues existe esa probabilidad de que tengamos una demanda alta de un, qué sé yo, 60%, de una demanda baja de un 40%. Entonces, al dar clic en aceptar, te van a dar cuenta que automáticamente se agregan estos dos nodos que reflejan la probabilidad de que tengamos una demanda alta o una demanda baja. Lo mismo para efectos de evitar hacer el mismo trámite para cada una de ellas. Simplemente lo que hacemos es pegar el subárbol, tal como ustedes lo pueden visualizar a continuación. Lo mismo en la parte de acá, ¿no? Pegar el subárbol, realmente desea continuar. Perfecto, y ya. Entonces ustedes pueden darse cuenta que automáticamente en un 2x3 hemos diseñado un árbol de decisión, ¿sí? Y lo bueno de esto es que ahí ya vienen otros criterios, como el criterio del valor monetario esperado, en donde considera la ganancia o la pérdida que puede existir para cada una de estas ramificaciones y luego determinar cuál es la mejor decisión. En este caso podemos decir que si yo me voy por una planta grande y tengo demanda alta, voy a obtener una utilidad, se me puede ocurrir, de unos $100,000, y si es demanda baja, puedo ganar únicamente unos, bueno, puedo perder, también podría considerar el efecto de perder, puedo perder unos $20,000, ¿sí? Si la demanda alta para una planta mediana, puedo tener ya no ingresos de 100,000, evidentemente por su capacidad de producción, puede que tenga ingresos de 50,000, y demanda baja, pues ya empezaría a tener ingresos de unos 2,000, ¿ya? No pierdo. Pero si es una planta pequeña y está la probabilidad del 60% de que tenga una demanda alta, puedo obtener ingresos, se me ocurre, de unos 20,000. Y demanda baja, pues efectivamente puedo que mis ingresos sean de, no sé, 10,000.
Entonces, automáticamente ustedes se van a dar cuenta que él va a determinar cuál es la mejor decisión. En este caso, lo que se señala con color verde. Inclusive, ustedes se van a dar cuenta que hay unos identificadores, como pueden ver, aquí está verdadero o true, y las otras ramificaciones que tienen en falso. La que tiene true es verdadero, es aquella rama ganadora. Es decir, conviene, ante este tipo de escenarios, construir una planta grande, que si existe la demanda alta, efectivamente, si se da un 60% de las veces, ganaría esto, y si no, pues perdería este valor. Para ahí va el tema. Esa es la perspectiva de ganancia, por decirlo así, de rentabilidad o utilidad. Pero ¿qué pasa con el riesgo? Entonces aquí es donde nosotros vamos a análisis de decisión, perfil de riesgo, y ustedes se van a dar cuenta que así como nosotros hemos desarrollado un análisis para la parte de la utilidad que podríamos esperar o ganancia que podríamos esperar de este ejercicio, podemos visualizar también efectivamente las diversas incertidumbres que pueden haber. Si se dan cuenta, para una planta grande, que es lo que está con color azul, y si dibujamos rápidamente, utilizamos esto de acá, se pueden dar cuenta la gran incertidumbre que existe para ingresos, inclusive hasta pérdidas de una planta grande. Si nos hablamos para una planta mediana, que sería lo que está acá, la incertidumbre en cambio es ya un poco menor, y en la pequeña efectivamente es mucho menor, ¿no? Entonces aquí va un poco la idea, que no necesariamente las decisiones se las toman por una perspectiva de utilidad, sino que también hay que analizar el riesgo correspondiente que se pueda tener para efectos de análisis como tal, ¿no? De esa manera, inclusive, claro, aquí hemos visto un árbol de decisión que es pequeñito. Déjenme borrar lo que hace un momento se desarrolló. Inclusive ustedes se van a dar cuenta que si se van a utilidades, hojas de cálculo ejemplo, podemos verlo aquí, hojas de cálculo ejemplo, van a poder visualizar una serie de ejemplos muchísimos más robustos, ¿no? Entonces déjenme moverme por acá. Por ejemplo, desarrollo de medicamentos, podemos abrir este pequeño modelo y darse cuenta que efectivamente se pueden desarrollar diversos ejemplos, inclusive ustedes pueden darse cuenta el grado de apertura que pueden tenerse los árboles de decisión. Inclusive, este es un ejemplo muy bueno porque aquí ya combinamos también el tema de flujos de caja. ¿Qué pasaría si en algún momento gana una alternativa? ¿Cómo afecta el flujo de caja de estas iniciativas? ¿Cómo afecta a otras variables que pueden considerarse como el BAN, el TIR, etcétera, etcétera? Y eso que solo hemos visto árboles de decisión de tipo determinístico, pero si le empezamos a agregar incertidumbre en estos valores que están ahí, podemos aplicar justamente lo que vimos hace un momento, combinar el @RIS y tener ya un análisis probabilístico o construir ya con lo que se conoce como árboles de decisión de tipo probabilístico, ¿no? Entonces, esto efectivamente y muchísimas otras cosas más, ustedes pueden visualizar aquí en la barra de herramientas, pueden hacer con el Precision Tree, ¿no? Aplicaciones de ello, ustedes pudieron, creo, visualizar dentro del slide, se van a dar cuenta que hay sin número, ¿no? De aplicaciones que se tienen. Selección de portafolios, inclusive un ejemplo muy práctico que se tiene es el rescate de los 33 mineros chilenos. ¿Con qué herramienta creen ustedes que se analizó la mejor estrategia para ella? Orgullosamente, con el Precision Tree. Si ustedes pueden visitar el portal, se van a dar cuenta que esa es una aplicación muy buena que se adoptó al momento de hacer el rescate de estos 33 colegas chilenos como tal, ¿no? Ahora vamos con el Top Rank. El Top Rank, en cambio, es una herramienta que ayuda a hacer análisis de sensibilidad. Lo importante, yo personalmente lo llamo como una herramienta para auditar modelos como tal. ¿A qué me refiero? En ocasiones nosotros no sabemos efectivamente a qué variables podemos agregarle incertidumbre para luego utilizar otras aplicaciones como el @RIS, el Precision Tree, que hace un momento las acabamos de ver. Y eso lo vamos a hacer con un ejemplo rápidamente aquí. ¿Sí? Voy a cerrar temporalmente estos modelitos y estos resultados que he obtenido. Voy a abrir un ejemplo que se tiene dentro del @RIS. Déjenme cerrar esto de acá. Entonces,
Perdónenme un ratito. Parece que se salió. A ver. Entonces ustedes van a poder visualizar dentro de poco un ejemplo rápido de estas aplicaciones. Pues, ¿no? Entonces voy a abrir rápidamente el @RIX. Y van a poder visualizar efectivamente un ejemplo de cómo se aplica, ¿no? Ya vamos a ver. Listo. Entonces, ya vamos a abrir los modelos. Perfecto. Entonces nos vamos acá. Utilidades. Ayuda. Hoja de cálculo ejemplo. Nos vamos a la parte de finanzas, que era la que estaba acá. Y esta de acá, modelo sin incertidumbre, ¿no? Entonces vamos a partir de cero. Aquí es donde yo recomiendo personalmente que esta solución en particular siempre la adopten antes del @RIX. ¿Y por qué? Porque lo que nosotros tenemos es justamente esto. Tenemos un flujo de caja, como podemos ver, tenemos las diversas variables que componen el flujo como costos de inversión, ingresos, costos fijos, tasas de crecimiento, etcétera, etcétera. En este caso tenemos un flujo que está planificado para 10 años y variables de decisión como el BAN, la TIR, y en este caso una variable de bonificación que se tiene ahí descrita. Pero para nosotros ya hacer uso del top rank, es ahí donde vamos a utilidades, top rank, y el top rank nos va a hacer como un análisis de rastreo de cuáles son las variables, sin aún agregar incertidumbre, que tienen mayor influencia con respecto a las variables de salida que van a poder ver a continuación. ¿Sí? Entonces ya aperturada la aplicación, únicamente damos clic aquí. Vamos a añadir variables de salida al BAN y al TIR. Simplemente lo que hacemos es dar clic acá, damos clic en aceptar y luego lo que vamos a hacer en este momento es dar clic en este botón que dice ejecutar análisis de suposición y sí, que lo que va a hacer efectivamente es un análisis de sensibilidad para, y miren, como ustedes pudieron observar, automáticamente él ya identificó cuáles son las variables que afectan a esta variable de salida. Esta aplicación es muy buena, más aún cuando tenemos extensas hojas de cálculo en donde queremos rastrear, pues bueno, cuáles son aquellas variables que le pegan más o le pegan menos a esta variable que yo me encuentro analizando. Es como un análisis de causa raíz de tipo anidado, lo hace hasta el más bajo nivel y luego él va identificando cuáles son dichas variables. Al momento de que ustedes dan clic en ejecutar, se van a dar cuenta que el programita va a hacer una serie de cálculos, como los vamos a ver dentro de poco, ya los desarrolló, y él va a mostrarles dos gráficas muy importantes que las vieron hace un momento con el @RIX, que son los diagramas de tornado y son el diagrama de araña, ¿no? Creo que más que todo el diagrama de tornado, tal como ustedes lo pueden ver ahí. Miren que sin haber agregado incertidumbre alguna, es decir, ninguna distribución de probabilidad, yo ya puedo darme cuenta cuáles son las variables que mayormente afectan al banco, como en este caso el porcentaje anual de costo variable, los ingresos, de ahí en menor proporción se puede ver que son los costos fijos, costos de inversión y así sucesivamente, ¿no? Inclusive un análisis de sensibilidad más robusto en la parte inferior como tal. Como también les había indicado, perdónenme, me había olvidado que también el diagrama de araña se lo puede visualizar, podemos ver efectivamente los cambios que se pueden dar con respecto a la variable de salida del BAN a nivel porcentual y qué variables son las que afectan a cada uno de estos niveles, tal como lo pueden ver a continuación, ¿no? También su correspondiente análisis de sensibilidad para cada una de dichas variables como tal. Como les digo, esto es de gran utilidad cuando tenemos modelos en donde, por ejemplo, contamos con 10.000 variables de entrada y queremos realmente hacer un análisis de filtrado para ver cuáles son aquellas variables que tienen una mayor significancia o un mayor impacto con respecto a las variables de salida
en este caso fue tanto del BAN, se hizo el análisis, como para la tasa interna de retorno, tal como ustedes pueden ver a continuación. Entonces, de eso, rápidamente el Top Rank ayuda, así como también pueden darse cuenta que hay algunas otras funcionalidades y beneficios que los pueden ver en esta pantalla, ¿no? Enfocar rápidamente el análisis, ahorrar tiempo para poder ir determinando variables de entrada, ¿sí? Modelar la variabilidad de manera más precisa en nuestras componentes principales, en nuestros modelos de toma de decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, vamos ahora con el tema de redes neuronales. Redes neuronales es una de las aplicaciones que en la actualidad se ve mucho con toda esta ola de la industria 4.0, ¿no? Está ahora famoso el tema del machine learning, de la inteligencia artificial, de Internet de las cosas. Inclusive ya mediante la aplicación de este tipo de, podríamos decirlo así, algoritmos nos ayudan mucho a poder analizar de forma predictiva nuestros datos como tal, ¿no? Entonces ustedes van a poder visualizar efectivamente que con el Neural Tool se hace un análisis de predicción utilizando redes neuronales inteligentes. La aplicación que tiene efectivamente este tipo, en especial el Neural Tools, se van a dar cuenta que es inimaginable, perdón. Pueden ver que hay aplicaciones a nivel arqueológica, banca, tarjetas de crédito, seguros, reaseguros, y vamos a ver rápidamente un ejemplo de ellas. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer en este instante es, en utilidades, me voy al Neural Tools y vamos a ver efectivamente un ejemplo que también se puede encontrar allí, ¿no? Entonces, ejemplos clásicos, o más que todo ir explicando previamente qué es una red neuronal. Disculpe. Una red neuronal lo que busca es emular el comportamiento o el pensamiento de un ser humano, ¿verdad? Y automatizarlo. De esa forma, pues justamente empezar a tomar decisiones más afinadas, ¿sí? No se preguntarán, pues bueno, eso tranquilamente lo puede hacer, puedo yo hacer pronósticos con modelos de regresión, múltiple, logístico, etcétera, etcétera, o con otras herramientas como series de tiempo también que pueden aplicarse. Pero la ventaja de esto es que cada uno de esos modelos que hace un momento expliqué tienen unos supuestos que deben cumplirse para poder ser adoptados. Y cuando realmente no se cumplen esos supuestos, pues desgraciadamente esos modelos se invalidan al momento de analizar o de realizar pronósticos. Pero la ventaja de las redes neuronales es que sin cumplir esos supuestos, pues básicamente se pueden hacer cosas muy, pero muy interesantes para ellos. Entonces me voy a hojas de cálculo ejemplo. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, el tema de una red neuronal construida para préstamos de autos. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a dar clic en este botoncito. Lo que sí es importante saber es que dentro de la red neuronal hay que tener primero una data que ingresarle para que él pueda, en función de las experiencias anteriores, ir tomando la mejor decisión, ¿no? En este caso ustedes se van a dar cuenta que aquí tenemos variables como el estado de la solicitud de crédito, la edad, la situación económica, que está caracterizada por una variable de tipo cualitativa, el tipo de vivienda, salario, cantidad de préstamos, y finalmente con estas variables podemos tomar la decisión efectivamente si este cliente va a pagar a tiempo o finalmente se va a retrasar en el pago, ¿no? Entonces, habiendo identificado estas variables, que ahí es donde uno se va primero al administrador de conjunto de datos, ¿verdad? Uno lo que hace específicamente es indicarle a la aplicación cuáles son las variables que van a ayudar a poder pronosticar el resultado de que si el cliente va a hacer los pagos o no. Tenemos variables que efectivamente participan en este proceso de pronóstico, que son las independientes y la categórica dependiente, efectivamente, que puede ser cualitativa, como la vemos ahí, o inclusive también numérica, ¿no? Entonces, al haber hecho eso y al haber ejecutado las clásicas etapas de entrenamiento, prueba y ya la aplicación del modelo, podemos efectivamente darnos cuenta en esta hoja de resumen que ustedes pueden visualizar que efectivamente la cantidad de pronósticos incorrectos que hemos hecho, inclusive en ocasiones uno puede visualizar el número de predicciones incorrectas, en este caso es bajito, es el 5%. Muy probablemente para unas organizaciones ese 5% sea alto, para otras efectivamente no. Pero lo importante es que con este tipo de aplicaciones nosotros, al haber ejecutado el informe, podemos ya
ir analizando cuáles efectivamente fueron aquellas variables que realmente contribuyen con el pronóstico, que bueno, aquí en esta hoja de cálculo, ejemplo, no se la puede ver, pero lo importante es también ir viendo cómo efectivamente pueden ir contrastándose lo que realmente sucedió, que es lo que ven aquí con la columna H, con lo que realmente se puede visualizar al momento de cambiar ciertos parámetros. Por ejemplo, ¿qué pasa si la cantidad del préstamo es de $1.000? Podemos colocar aquí $1.000 y bueno, no pasa nada. Si le colocamos el valor de 5.000, bueno, cambia por ahí ligeramente en algunos valores. Lo importante saber es justamente la aplicación que tiene esto, ¿no? Nos ayuda a realizar pronósticos, que los vemos aquí en esta hoja de cálculo, para efectivamente vencer esos supuestos que tradicionalmente se aplican dentro de los modelos de regresión, los modelos de series de tiempo que también se utilizan para desarrollar proyecciones, ¿no? Entonces, de esa manera, hemos visto rápidamente el Neural Tools. El StatTools, que también es una aplicación muy interesante para temas estadísticos. ¿Quién en algún momento no ha utilizado un Minitab, un SPSS, un R, un Stata, un IBIOS? Son software o paquetes estadísticos en donde uno desarrolla análisis descriptivo, inferencial, multivariante, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Para más que todo hacer análisis, cálculos de medias, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchísimas otras cosas más que ustedes, por ejemplo, pueden ver diversas aplicaciones a continuación en la pantalla, ¿no? Temas de pronósticos de ventas, control de calidad, que también tiene una suite, que ya se las voy a ilustrar en este momento, para que la puedan ver, ¿no? Entonces, ir cerrando algunas aplicaciones para que no entren en conflicto al momento de ejecutarlas, que ustedes vayan viendo también la aplicación que tienen, pues, ¿no? Entonces, en este momento voy a abrir la aplicación de StatTools y vamos a ir visualizando también algunos ejemplos que se puedan suscitar, pues, ¿no? Vamos a cerrar. StatTools, y aquí ustedes van a poder observar todo lo que les acabé de mencionar, pues, ¿no? Pueden hacer diversos análisis, tanto descriptivos, inferenciales, modelos de regresión, para aquellos efectivamente que utilicen modelos de regresión múltiple, regresión logística, pueden darse cuenta que también se puede aplicar eso. También podemos hacer análisis multivariante, como de componentes principales, conglomerados. Más que todo, tiene una importante aplicabilidad para ir determinando segmentos de mercado, zonas de distribución, si lo queremos ver desde esa perspectiva comercial. También en temas de bioestadística es un software muy utilizado. Y rápidamente, como les indicaba, vamos a ver una hoja de cálculo ejemplo en donde ustedes puedan visualizar una pequeña ilustración del tema, ¿no? Entonces, para aquellos efectivamente amantes del análisis multivariante, podemos ver aquí, nos vamos a componentes principales, es una aplicación que se puede dar del tema, ¿sí? Entonces, aquí es la data y aquí nosotros podemos ver efectivamente ciertos análisis que al momento de aplicar el software pueden obtenerse, pues, ¿no? Tal como ustedes pueden ver a continuación. Inclusive, se pueden hacer para aquellos amantes de los dendrogramas en análisis de conglomerados. Bajo esta técnica, podemos ir determinando, ¿sí?, nuestros dendrogramas, ¿no? En la forma en cómo al momento les explicaba, cómo podemos agrupar ciertos elementos y, pues, efectivamente concentrarlos para poder estructurar de mejor manera nuestros análisis o inclusive para ejercicios posteriores y desarrollando ciertas optimizaciones como tal, ¿no? En el caso de la logística y del transporte es una herramienta muy utilizada al momento de aglomerar a los clientes y luego empezar a aplicar algoritmos de optimización de rutas de distribución para poder determinar las mejores rutas que garantizan un mínimo costo, un mínimo uso de combustible, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto efectivamente con el Neural Tools como tal, ¿no? Finalmente, bueno, ya se acercan los últimos 10 minutos que disponemos del webinar. Finalmente, se van a dar cuenta que tenemos aplicaciones como Evolver,
que ya vamos a explicarlas un poquito, y Risk Optimizer, que lo que buscan es optimizar los resultados, ¿sí? En ocasiones las compañías les interesa saber cuál es esa combinación de escenarios tal que me permitan maximizar variables como ingresos, utilidades, métricas que pueden favorecer al proyecto, como por ejemplo un BAN, un DIR, un indicador de valor ganado, etcétera, etcétera. O sea, aplicaciones hay varias como ustedes las pueden ver en este momento. Inclusive minimizar aspectos como costos, pérdidas, fraudes en tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde nosotros justamente utilizaremos un modelito que les voy a ilustrar dentro de poco, que efectivamente ayuda a desarrollar estos modelos de optimización. Lo vamos a ver con un ejemplo súper práctico con la parte de transporte, ¿sí? Utilizando el programa de Evolver, ¿sí? Entonces, esperemos un poquito a que se inicie el programa para ir viendo la aplicabilidad que se tiene. Muy bien, por ahí ya voy respondiendo una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre Evolver y Optimizer? Evolver únicamente hace modelo o aplica optimización en modelos determinísticos, es decir, donde tú no le has agregado incertidumbre. Por ahí unas personas bien dicen que es como un solver, pero en este momento les voy a demostrar las desventajas que tiene el solver con respecto al evolver, ¿sí? Mientras que el Risk Optimizer, para cerrar la pregunta que me formularon hace un momento, en cambio tú consideras incertidumbre y con esa incertidumbre te empiezas efectivamente a ya optimizar, pero ya no optimizas un solo valor, sino un estadístico en particular, porque ya te has dado cuenta que con la incertidumbre tienes diversos posibles valores que puedes maximizar o minimizar dependiendo de la función objetivo que se adopte. Entonces, en ayuda vamos a hojas de cálculo ejemplo y les voy a mostrar en este instante, si nosotros nos vamos a ver, está por acá, esto más arriba, transporte grande, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño modelo de transporte, bueno, no tan pequeño, porque aquí tenemos una serie de plantas, ¿verdad? A también distribuir ciertos productos a diversos centros de distribución que tenemos aquí, pues, ¿no? Entonces ustedes se van a poder observar para aquellos efectivamente que utilizan estos modelos en logística, transporte y movilidad, ¿sí? Efectivamente, determinar cuáles son aquellas combinaciones de plantas y centros de distribución que haga que mi costo, que es lo que podemos ver aquí, costo total de distribución, sea el mínimo, considerando niveles de demanda, como lo que tenemos acá, y también que sería la demanda que tiene cada uno de los centros de distribución, así como también la oferta de producción que tiene cada una de las plantas, es decir, en términos de su capacidad técnica o instalada, tal como lo pueden ver ahí, pues, ¿no? Entonces, si nosotros queremos construir un modelo de optimización con Solver, lo podemos hacer rápidamente para que ustedes vean la diferencia. Entonces nos vamos a Solver. Parece que en este momento Solver no me quiero obedecer un ratito. Sí, parece que ha habido un problema con Solver, ¿no? Hubiera sido muy bueno mostrarles el tema. Déjenme ver si lo puedo desactivar un ratito para ver si inactivándolo ya. Entonces me voy acá nuevamente, lo voy a activar y listo. Entonces veremos, ojalá que ya se pueda utilizar el solver. Sí, prácticamente, ya se pudo resolver esto. Entonces, en Solver aquí nos interesa minimizar los costos de distribución. ¿Qué variables van a cambiar? Porque lo que hace un momento configuramos es la función objetivo, es decir, qué vamos a maximizar, qué vamos a minimizar. En este segundo paso lo que vamos a hacer es a determinar cuáles son aquellos valores inciertos que nos van a permitir minimizar los costos de distribución, considerando efectivamente dos restricciones muy importantes en este tema. Por ejemplo, la restricción clásica de la demanda. Efectivamente, todo lo que se demande de los centros de distribución, ¿verdad? No exceda las demandas establecidas, o perdón, sea mayor o igual, es decir, que al menos se cumpla con las demandas efectivamente que cada uno de los centros de distribución posee. Entonces aquí tenemos esto de acá, y lo que hacemos es, ok, ahí está la restricción.
Ahora, hay que también agregar una restricción a nivel de oferta, es decir, a nivel de las capacidades que tienen las plantas. Entonces, podemos decir que lo que las plantas produzcan debe de ser a lo mucho lo que puedan hacer según su capacidad. Entonces, cuando tenemos esto, damos clic en OK. También podríamos agregar la otra restricción de que todas estas valores que se tengan aquí no pueden ser cantidades negativas, sería ilógico ver eso. Entonces, debe de ser mayor o igual a 0. Y al momento de ustedes seleccionar los métodos de optimización, que para aquellos quienes conocen este tema, hay, dependiendo del tipo de modelo, si es un modelo con variables lineales, vamos a adoptar algoritmos de programación lineal, como el caso de Simplex, por ejemplo. Si es un modelo de programación con valores que estas variables de color amarillo tienen que tomar valores enteros, pues efectivamente tenemos que acudir a modelos de programación entera y así sucesivamente dependiendo de los tipos de modelos. Entonces, si vemos acá, se van a dar cuenta que automáticamente el solver, claramente pueden darse cuenta que no les permite porque ya ha excedido el número de variables de decisión. Técnicamente, solver puede utilizar hasta 200 variables de decisión. Aquí, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos muchísimas otras más variables. Entonces, es ahí donde ya pues tenemos que acudir a herramientas más sofisticadas como Evolver, donde básicamente hacemos lo mismo. Se van a dar cuenta que definimos meta de optimización, vamos a minimizar, vamos a cambiar justamente los rangos que son los que están acá de color amarillo, lo hemos definido en este momento, considerando valores que se pueden encontrar entre 0 y aquí se establece una cuota de 4000. Y finalmente agregamos las restricciones de demanda y de capacidad para luego ejecutar la optimización, que puede, pues aquí, para acelerar los resultados de la optimización, podemos acudir a otras herramientas que en la actualidad también se adoptan, como heurísticas, metaheurísticas que se pueden adoptar, algoritmos genéticos que también pueden aplicarse. Inclusive hay una solución dentro del Evolver llamada OpQuest que ayuda mucho a poder encontrar resultados óptimos en un menor tiempo como tal, ¿no? Entonces, en este momento ustedes se van a dar cuenta que él poco a poco va a ir desarrollando la optimización. Esto puede, como las personas que viven día a día aplicando estos modelos, tomarse su tiempito. Más aún, pues, es importante saber eso, ¿no? De que puede tomar un tiempo, pero lo que en este momento va el programa es a ir buscando efectivamente ese resultado óptimo que podemos encontrar, ¿no? Entonces, esto efectivamente se lo hace con Evolver, pero si se dan cuenta, ahí van a poder darse cuenta, las variables de entrada que tiene este modelo efectivamente son variables de tipo determinísticas, no son de tipo probabilístico. Y miren, ya encontró el resultado óptimo, podemos activar estos registros que son los que están acá, damos clic en aceptar y se van a dar cuenta que vamos a obtener un resumen de la optimización. Aquí ya pudimos observar que el costo mínimo de distribución es de $504.570, pero eso sí, el plan de distribución básicamente ya se encuentra mapeado dentro de esta hoja, como ustedes pueden observar aquí, ¿no? Eso que no se pudo lograr con Evolver, perdón, con Solver, lo pudimos ya resolver con Evolver como tal, ¿no? E ir viendo dónde efectivamente podemos distribuir, ¿no? Pues básicamente nuestro plan de distribución como tal. Y entonces de esa manera se van a dar cuenta de cosas interesantes que se pueden hacer con Evolver. Finalmente con Risk Optimizer, aquí lo que sería bueno, y lo vamos a ver en este momento, voy a abrir una hoja de cálculo ejemplo, me voy a la parte de los modelitos que están acá. Déjenme ver un momentito. Asignación de presupuesto, ¿sí? Un ejemplo clásico también, más que todo, cuando tenemos optimización de portafolios de inversión. Ah, no, este no es, perdón. Déjenme ver si es este. Tampoco. Modelito que si no está acá, tiene que estar en el Risk Optimizer. No hay problema. Entonces vamos a abrir el Risk Optimizer. A ver, esperar un poquito.
y luego vamos a ver justamente la aplicación como tal, ¿no? Entonces nos vamos a los modelos de ejemplo, nos vamos al Risk Optimizer y nos vamos al presupuesto. Aquí está el ejemplo. Entonces, ahí ustedes van a poder observar, si damos clic en el modelo, efectivamente tenemos una serie de proyectos por los cuales invertir, pero si se dan cuenta, ya las variables, que generalmente son las variables de decisión, que antes eran valores constantes, ahora tienen distribuciones de probabilidad, ¿sí? O sea, ya le hemos agregado incertidumbre. Esa es la gran diferencia entre los modelos de optimización determinísticos versus los modelos de optimización probabilísticos. ¿Por qué? Porque ya las variables como recursos humanos, capital y el mismo banco que aporta cada uno de estos 10 proyectos tienen distribuciones de probabilidad correspondientes. Por lo tanto, al haber incertidumbre a nivel de las variables de decisión o algún otro componente que tenga el modelo de optimización, también las variables de salida efectivamente van a tener incertidumbre. Como en el caso que ustedes pueden observar aquí del BAN. El BAN efectivamente, si nosotros ejecutamos una simulación con esos valores que tienen allí, rápidamente, se van a dar cuenta que ya tiene una serie de posibles valores que puede obtenerse del banco, ¿no? Pero todo eso va a depender de los proyectos que vayan a ser seleccionados. En este ejemplo puntual, aquí pues asumimos arbitrariamente que vamos a seleccionar los proyectos 1, 2 y 3 y eso nos permitirá obtener un BAN específico considerando también los recursos o las cotas o las restricciones que tenemos a nivel de uso de recursos, a nivel de working capital también dentro del modelo de optimización, ¿sí? Entonces esperemos solo unos instantes hasta que se calibre el programita y se van a dar cuenta efectivamente lo que hace un momento les indicaba, ¿no? Tenemos una gráfica de BAN con posibles resultados, como lo pueden ver a continuación, y lo que nosotros buscamos acá en este caso es maximizar un estadístico en particular, y eso lo vamos a ver en el Risk Optimizer. Si dan clic en el icono del Risk Optimizer, que recuerden se encuentra dentro de la arroba RIS, y dan clic en definición del modelo, van ustedes a poder darse cuenta que tiene la misma estructura que el evolver, es decir, fijación de función objetivo, fijación de variables de decisión, restricciones tecnológicas, pero aquí hay una distinción. A nivel de la meta de optimización, lo que podemos es optimizar en un estadístico. En este caso, necesitamos maximizar el BAN. En su momento, si me interesa reducir la dispersión del BAN, podríamos utilizar minimizar la desviación estándar o dependiendo de la variable que a mí efectivamente me interese. Puedo tomar una medida de posición, una medida de rango también. En fin, todo depende del tema. Las variables de decisión adoptan lo mismo y las restricciones también deben de considerarse, ¿no? En este caso, aquí, por ejemplo, de restricciones, como estos valores son aleatorios, son diversos, ¿no? Tenemos justamente aquí un indicador de que al menos con que el 95% de las veces se cumplan las restricciones que hemos definido, indícanos cuál es la mejor combinación de proyectos que me ayudan a poder maximizar el BAN, teniendo en cuenta que existe incertidumbre en recursos humanos, capital y el propio BAN de cada uno de estos proyectos, ¿no? Entonces, de esa manera, si ejecutamos el modelo de optimización, pues vamos a encontrar un posible resultado como tal, ¿no? Finalmente, para ya dar por cerrada la sesión, disculpen si voy un poquito acelerado, el Big Picture es una de las aplicaciones que recientemente se liberó, básicamente fue en el 2016, en donde justamente ustedes pueden desarrollar mapas mentales, ¿sí? Pueden estructurar sus datos, a veces nos interesa de alguna manera estructurar o organizarlos de una forma gráfica para que todas las personas efectivamente los puedan entender. Van desde aplicaciones como el tema de organigramas, que lo podemos ver dentro de poco, si me permiten justamente abrir la aplicación. Podemos para temas de proyectos hacer estructuras de desglose de trabajo, estructuras de desglose de recursos, en donde podemos ver la cantidad, el costo que puede tomarme desarrollar un paquete de trabajo en particular, la cantidad de horas que va a tomar por ciertos recursos. Eso automáticamente, que en muchas ocasiones, desde las herramientas de calendarización,
como Microsoft Project no se lo puede hacer directamente, sino que uno tiene que acudir a otras herramientas complementarias para el fin, pues, ¿no? Entonces, déjenme ver, creo que ya se abrió el Big Picture. A ustedes van a poder ver que aquí hay un menú muy interesante. También recuerden que hay hojas de cálculo ejemplo aquí. Y vamos a poder visualizar todos estos elementos, pues, ¿no? Entonces, déjenme ir viendo, por ejemplo, organigramas con cálculos y marcadores, para que ustedes vean un breve ejemplo de lo que se puede hacer. Hay muchas personas que efectivamente le dicen que es como que si fuera un vicio, pero yo creo que va mucho más allá de ello. Ustedes pueden hacer elementos muy interesantes, ¿sí? Para efectivamente mostrar dichos ejemplos, ¿no? Entonces déjenme colocar aquí, lo que este ejemplo está más abajo, para que ustedes lo puedan visualizar. No creo que está al costado. No, no está todavía. A ver, entonces aquí vamos a organigrama, creo que era haber seleccionado acá, perdón. Bueno, creo que ella lo está haciendo para que ustedes lo puedan visualizar, ¿no? Entonces damos clic en crear organigrama y automáticamente ustedes se van a dar cuenta, toda esa información que estaba dentro de una matriz Excel, automáticamente él va a crear el organigrama correspondiente. ¿Sí? Entonces, ahí se está ejecutando el programa y como les indicaba, mientras se ejecuta, ustedes pueden hacer efectivamente diversos elementos, ¿no? Crear mapas mentales, estructuras de desglose, ¿sí? Diagramas intuitivos, flexibles, más que todo para poder ilustrar de forma amigable la información que ustedes tengan disponibles dentro de sus bases de datos, en fin, de las herramientas de los datos que ustedes dispongan, pues, ¿no? Entonces, igual habría que esperar un poquito para que el algoritmo pues, pueda mostrar lo que ustedes pueden visualizar a nivel gráfico dentro de los slides, pues, ¿no? Entonces, bien, eso básicamente era el propósito del día de hoy de esta presentación, poder explicarles un poco en qué consistía cada una de las herramientas y ahí sí vuelvo a la presentación original para que ustedes puedan visualizar, ¿sí? En qué consiste cada una de las soluciones con que cuenta la suite. Efectivamente es ambicioso realmente que todo esto lo puedan entender a primera vista, por eso yo en lo personal los invito a que ustedes pues efectivamente visiten la página web de Palisade Corporation, vayan a la parte de los webinars y efectivamente prueben cada una de las aplicaciones. Se van a dar cuenta que aquí, ya inclusive se ha actualizado la página donde ustedes pueden ver webinars anteriores y pueden ir visualizando a nivel de los que recientemente se han dado, ya ir viendo con más detalle, con mayor pausa la aplicación de cada uno de ellos, por niveles introductorios, intermedios o avanzados. Para cada uno de los productos se van a dar cuenta que también hay para todo, ¿sí? Por aplicación se van a dar cuenta también que hay diversas aplicaciones, en este caso para técnicas de aceleración de calendarios de proyectos, pues, ¿no? Y también para cada uno de estos elementos, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que hay webinar para todos los elementos como tal, ¿no? En inglés, en español, perdón, así como en otros idiomas para aquellos efectivamente que estén familiarizados con el inglés, ¿no? También hay por diversos productos, ustedes los van a poder visualizar rápidamente, simplemente dando clic en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí donde dice View Webinar y finalmente acceder a la oferta que se tenga, pues, ¿no? Bueno, básicamente esa era la presentación que tenía con ustedes el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, este es el momento para que me la puedan plantear con mucho gusto para poder resolverla. Demos espacio unos 3 minutitos máximo para finalmente poder contestar cualquier inquietud que ustedes tengan relativo a este webinar presentado el día de hoy. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo para efectivamente, si no es así, dar por finalizada la sesión demostrativa del día de hoy, ¿no? No hay preguntas, por lo que veo no hay ninguna. Bueno, como les indicaba, la verdad, parece que aquí ya hay una, sí, solamente Miguel dijo
agradeció el tema. Muchísimas gracias realmente por la atención prestada el día de hoy. Estaremos justamente desarrollando otros webinars. El próximo webinar va a estar enfocado al tema de análisis de demanda y proyecciones de ventas con Neural Tools y con otras aplicaciones como Star Tools y las series de tiempo que se encuentran en @RIX. Los invito ya de antemano cordialmente a que se registren en la página web y que también puedan participar en los eventos de entrenamiento que tiene la compañía planificado para este año como tal. Se los voy a mostrar en este momento. Vuelvo a la página web principal, ustedes se van a entrenamiento para poder darse cuenta de los seminarios que efectivamente disponemos para el primer trimestre del año. Por ejemplo, aquellas personas de Santo Domingo que nos acompañaron el día de hoy, del 19 al 21 de marzo, va a haber un evento con la participación del doctor Castro, que va a dar justamente esta capacitación. Lo mismo va a haber en Colombia del 9 al 11 de abril y en Argentina, pues justamente también estaremos brindando estos seminarios en donde ilustramos la aplicación de cada una de estas herramientas con mayor pausa, mayor tranquilidad, con ejemplos relacionados a la audiencia que participe para ir aplicando y viendo la potencia que tienen estos elementos, ¿verdad?, dentro de sus organizaciones, ¿no? Entonces, de antemano, muchísimas gracias por la atención, mil disculpas por los convenientes que tuvimos al principio de la misma. Un abrazo para todos y hasta una próxima oportunidad.